y escuchando a todos. Pero yo me he quedado con una duda porque como en la sesión anterior fue diferida. Ay, perdón, que encuentro aquí. Oh, ya, ya, ya. Pues sí, la situación en España es un poquito peculiar, pienso. Si me pueden sacar de la duda o de la ignorancia en ese sentido, porque de todos modos Freire, sabemos que él estuvo a cargo del Ministerio de Educación en Brasil por una especie de 2 años. Entonces, creo que fue interrumpido desde luego, ¿verdad? Pero en ese momento, su trabajo fue institucionalizado hasta cierto punto. Entonces, ¿cómo quedaría en todo caso la teoría vamos a decir, de la educación popular? Sí, hasta cierto punto, pues, él también entró a trabajar dentro de una institución gubernamental. Exacto. Si me puede sacar de la ignorancia. Él también sale de educación religiosa, que también tiene que ver con una institución. Mientras estoy aceptando, por eso no te empecé, porque está entrando gente y estoy aceptando. Pero bueno, hay que analizarlo desde ese lugar también. No es el mismo Freire del principio que del 95, ¿no? No es lo mismo, porque el contexto va cambiando, ¿no? Y en cuanto, acá están contestando lo que hablamos antes, ¿no? Después lo van leyendo ustedes porque Luis Sara es un provocador, ¿eh? Bueno, Julio Sosa es de ustedes, Limber, lo acepto. El tema de esto, de lo que contaba Pepe, tiene que ver con una experiencia que él es historiador de la educación también. Entonces él lo está hablando desde un lugar de lo que teóricamente uno sabe a partir de los libros y de lo que se leyó. Prácticamente no sé si fue tan así, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero también es lo que siempre me hacía un poco de ruido de Freire, el tema este de tan religioso, ¿no? Pero después me di cuenta bueno, que él mismo fue cambiando su postura con respecto, y lo muestra en los libros, ¿no? Con respecto a lo que es la educación popular. Y te vuelvo a decir, antes de presentar y no sacarle tiempo a este hombre maravilloso, les vuelvo a decir que para mí el tema de separar la educación popular de la institución es un error. Que nosotros podemos hacer educación popular dentro de una institución. Eso, por ejemplo, yo lo hago. O sea, no sé por qué poner a la educación popular en otro lugar, ¿no? Eso tenemos que aprender a hacerlo, ¿no? Y empezar a tomar lo que decía Freire y otros y adaptarlo a nuestras propias necesidades y nuestras propias vivencias y la de los chicos y las chicas con los que trabajamos. ¿Sí? Vamos a presentar ahora a Limber para... Perdóname, Fanny, para darle tiempo porque, bueno, estamos en el séptimo encuentro, ¿sí? Ya estamos casi en la mitad. Nuestro entrevistado es Limber Elvio Santos Casaña, ¿sí? Y yo les puse ahí en el mail que lo pueden googlear porque hay unos videos hermosos donde él habla de un montón de cosas. Lo que más me gustó que fuiste maestro primero, ¿no? Contá vos, a ver. Primero maestro, y después, ¿qué empezaste a hacer? Empezá a hablar vos libremente, dale. Bueno, Laura, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias y un saludo a todas y a todos. Gracias por la invitación. Realmente es un placer estar con ustedes esta noche. Bueno, sí, en realidad soy maestro, yo me defino como maestro rural y de eso voy a querer hablar un poco hoy. Voy a hablar un poco de Freire sin mencionarlo tanto directamente, sino a través de algunas experiencias que hemos tenido en Uruguay desde la educación rural. Y ahí hay un ejemplo claro de hacer educación popular desde un marco institucional, porque cuando hablamos de la historia y del presente de la educación rural en nuestros países, pero en particular en Uruguay, se hace desde escuelas estatales, escuelas públicas del Estado, pero con una construcción pedagógica que ha tenido históricamente un sentido, una construcción de sentido que toca muchos elementos propios de la educación popular.
cosas en cuanto a la formación y en cuanto a las tareas que he desarrollado como docente, pero siempre a partir de ser maestro rural, que es como lo que explica toda mi biografía, digamos. Lo que he podido hacer lo he hecho porque soy maestro rural y me he dedicado siempre a la educación rural. Esto tanto a nivel de la Administración Nacional de Educación Pública en Uruguay, es decir, con las escuelas rurales, he trabajado en escuelas rurales en Uruguay. Desde hace 12 años soy director nacional del Departamento de Educación Rural, es decir, dirijo un departamento que se encarga del apoyo técnico a todas las escuelas rurales del país. Entonces, bueno, ahí lo que hago es dirigir un equipo que está distribuido en todo el territorio nacional y que me ha permitido recorrer mucho el territorio, pero recorrerlo como en el detalle mínimo del territorio, de conocer cada comunidad rural desde adentro, permaneciendo allí. O sea, esto que un pedagogo uruguayo desaparecido en la dictadura, Julio Castro, que lo voy a mencionar más de una vez hoy porque fue un maestro y un pedagogo extraordinario que tuvo Uruguay, con una proyección incluso en América Latina muy fuerte como educador y como periodista, que dirigió durante décadas, desde el año 39 hasta su clausura en el año 74 por la dictadura militar, el semanario Marcha, que era un semanario que aparecía en Montevideo los días viernes, un semanario donde de algún modo se reflejaba allí cuestiones de la intelectualidad montevideana y rioplatense, con una orientación de izquierda muy clara, y que Julio Castro estuvo asociado con ese semanario durante muchos años como periodista, pero en su rol de educador él decía: no se puede conocer eh, los medios rurales, no se puede conocer un medio rural desde las ventanillas del tren o desde las ventanillas de un colectivo, como dicen ustedes, un ómnibus, como decimos nosotros, desde lejos. Que esa es la forma de conocer los medios, muchas veces desde miradas muy urbanocéntricas, que terminan decidiendo políticas y dando respuestas a supuestos problemas que la gente en ese lugar tiene, sin que se les consulte y sin que se establezca un mínimo diálogo para conocer los códigos, las idiosincrasias y las formas de percibir el mundo. Entonces, los maestros rurales tenemos como esa posibilidad de establecernos en una comunidad rural durante mucho tiempo y poder realmente conocer, más allá de cómo se ve el paisaje, el funcionamiento social y cultural de un medio rural. Y desde hace 12 años he tenido la oportunidad de trabajar con escuelas de todo el país, pero también en varias provincias argentinas, también en Chile, en México, bueno, en España, pero en América Latina mucho he podido circular siempre en torno a la educación rural y particularmente en torno a la escuela rural. Y bueno, y en la Universidad de la República, que vos, Laura, nombrabas, allí también soy docente desde hace algunos años en la formación de licenciados en educación, y hay todas unas líneas de investigación que desarrollamos sobre educación rural en el ámbito universitario, donde, bueno, complementamos un poco la labor que hacemos con las escuelas, así que no toda, pero prácticamente todas las actividades que desarrollamos tienen que ver con la educación rural. Y bueno, desde ahí quería compartir con ustedes algunas reflexiones a modo de narrar algunas experiencias que hemos tenido que nos conectan directamente con Freire y con la educación popular, pero desde ámbitos que terminan siendo muy institucionalizados, como es el ámbito de la escuela rural, porque, claro, si bien hoy hay algunas experiencias rurales por fuera de la institucionalidad pública, en Uruguay, igual que en Argentina, digamos, con sistemas educativos nacionales desarrollados tempranamente en el siglo XIX, y con una educación pública de gran penetración en los territorios, Uruguay tuvo, digamos, en el primer tercio del siglo XX un desarrollo en los territorios rurales, alejados de los centros urbanos y de las grandes ciudades. Bueno, lo que para nosotros son las grandes ciudades, más allá de Montevideo, que son ciudades todas pequeñas, pero bueno, para nosotros algunas son relativamente grandes a la escala del Uruguay y a la escasa población que tiene el país, pero en el primer tercio se termina como completando la universalización de la educación rural en territorio con la creación de escuelas, hasta llegar a tener una densidad de escuelas por territorio muy alta. Es decir, tenemos todavía en el Uruguay muchas escuelas rurales, casi la mitad de las escuelas públicas del país son rurales, y eso hoy en día resulta algo paradójico porque tenemos a su vez un campo, un medio rural muy despoblado. Uruguay tiene, como ustedes saben,
una base económica donde gran parte de su Producto Bruto Interno tiene que ver con la producción agropecuaria, con la producción hoy un poco más diversificada que antes, pero sigue teniendo que ver mucho con lo agropecuario, con el campo. Tiene una tradición cultural manifestada en la música, en la gastronomía, que también tiene mucho que ver con lo rural, y sin embargo en los medios rurales vive muy poca gente. Es decir, hay apenas un 5% de la población uruguaya que vive en el campo, y el país se ha ido urbanizando, bueno, como el mundo en general. A Argentina también le ha pasado eso, pero Uruguay particularmente en el contexto de América Latina se ha transformado en un país que quizás sea el más urbanizado de los países de América Latina, y esto resulta paradójico con señas de identidad que el país de todos modos mantiene, que lo vinculan mucho con lo rural y con el campo. Entonces, la educación y las escuelas rurales en particular están muy presentes en territorio, de tal modo que uno puede caer en cualquier punto del territorio y una escuela rural está relativamente cerca. Es decir, no está muy lejos. Y esa penetración de la institución escuela rural es una penetración que es mucho más fuerte que cualquier otra institucionalidad pública del país. No hay ninguna entidad pública que tenga tanta penetración en los territorios como la escuela rural. Entonces, claro, lo que termina ocurriendo con esa escuela es que la escuela es más que una escuela. Ahí hay como algo que empieza a conectar la escuela con elementos de la educación popular, porque si bien la escuela está dentro de un sistema educativo, que además en Uruguay es muy centralizado, con un currículum igual en todos lados, con una formación de los docentes que es la misma para todos, es decir, hay como muchos rasgos de homogeneidad institucional en el país, por el tamaño del país y por otras razones también vinculadas a cierta, uno diría, yo diría a cierta creencia o ilusión del país homogéneo. Nosotros cuando vamos a la escuela en Uruguay, alguna maestra nos dice en algún momento algo así como el Uruguay es suavemente ondulado, hablando en términos de la penillanura, digamos, del Uruguay, donde no tenemos, como parte de la provincia de Buenos Aires, extensiones completamente llanas, pero sí tenemos penillanuras, un relieve más o menos ondulado que en ningún lugar supera los 500 metros. Pero en general, ese relieve suavemente ondulado no solo refiere, esa idea del país suavemente ondulado, no refiere solo a una cuestión topográfica, sino que también refiere a una ilusión que nos ha hecho bastante mal en la historia del país, que es la ilusión del Uruguay homogéneo. La homogeneidad cultural, la homogeneidad lingüística, la homogeneidad, digamos, de costumbres y manifestaciones que hacen a la uruguayés en las formas de hablar, en la música, etcétera. Y cuando vos, Laura, decías hoy el tema del tono, si era un tono sanducero, muy del Paysandú, o era de Montevideo, esa cuestión, en realidad empieza a surgir la conciencia de las particularidades, los usos del habla, o particularidades lingüísticas o de expresiones culturales, cuando uno empieza a realmente conocer el territorio. Y ahí cuando uno conoce el territorio y se mete adentro de los territorios y convive con los territorios, es ahí donde la idea de la homogeneidad pasa a ser una idea de fantasía, es una ilusión, digamos, porque no hay territorios uniformes ni homogéneos, sino cuando uno hila suficientemente fino, empieza inmediatamente a encontrar rasgos de heterogeneidad como en cualquier lado. Recién en los últimos años, por ejemplo, Uruguay ha empezado a considerar en las políticas educativas, por ejemplo, la diversidad lingüística. Y es algo que jamás en la historia del país en el siglo XX se había considerado porque, bueno, ¿qué diversidad lingüística? Todos hablamos español. Pero, sin embargo, hoy podemos encontrar diversidad lingüística en los distintos medios, rurales y urbanos, en distintas zonas del país, en algunas, por ejemplo, por influencia del portugués y los dialectos portugueses en Uruguay, que tienen mucha penetración en el territorio desde el punto de vista lingüístico y cultural, y eso hace a manifestaciones que ya no resultan uniformes, sino que son manifestaciones múltiples y muy variadas. Eso es lo que nos ha permitido, digamos, la educación rural, digamos, esto de poder ser conscientes de ese tipo de diversidad. Ahora, yo les decía, y ustedes me interrumpen cuando quieran, ¿no? Peguen el grito porque yo me puedo entusiasmar hablando y seguimos hasta la madrugada. Entonces, ustedes interrumpan y hacemos más diálogo, ¿no? Quería introducir nada más como para luego conversar. Sí, Laura. No, te quería preguntar, porque yo hablo por mí, ¿no? Yo estuve en varias escuelas rurales, inclusive hicimos libros para escuelas rurales desde el Ministerio de Educación,
Y la definición que nos daban, no definición, la explicación, igual estuve, ¿no? Era, bueno, en esta escuela rural tenemos que hacer los libros de tal manera que piensen que tenga que tener el mismo nivel que para cualquier escuela, pero pensando que no va a estar el maestro a veces, que no va a estar el profesor, porque los días de lluvia no pueden llegar. ¿Es así lo que pasa ahí o no? Porque acá hay mucho este tema, como los territorios es mucho más chico, ¿no? Están mucho Sí, más... claro. Acá no sucede tanto esto de pensar que la escuela no va a tener su docente por alguna razón. Digamos, también existen dificultades para llegar a algunos territorios. De hecho, hay maestras que van el lunes a la escuela y si el jueves empieza a llover, el viernes ya no puede volver a su casa porque se creció un río, un arroyo, una cañada, entonces se tiene que quedar 15 días en la escuela. Ese tipo de situaciones suceden. Pero no tanto como para que el sistema educativo haya implementado, por ejemplo, insumos o materiales, desde lo que sería para ustedes el Ministerio de Educación. Acá en Uruguay el Ministerio de Educación no toca pito en educación. Esto lo quiero comentar como un paréntesis, que es un poco extraño dicho así, porque es difícil hablar. Ahora están lamentablemente cambiando algunas cosas en Uruguay, muy a pesar nuestro me refiero a los docentes sobre todo, eh, porque Uruguay tiene un sistema educativo un poco extraño, muy sui generis, que quizá no haya algo parecido en el mundo, porque la Constitución de la República dice que la educación pública está en manos de dos entes autónomos. La palabra ente autónomo refiere a una entidad pública que es autónoma de los ministerios o del Poder Ejecutivo, es decir, tiene autonomía técnica para tomar sus decisiones. Las dos entidades autónomas que entienden sobre educación pública son la Universidad de la República, hasta hace no mucho la única universidad pública del país. Ahora hay una segunda universidad pública que el gobierno anterior creó, que es la Universidad Tecnológica, pero bueno, la universidad pública es, digamos, con una tradición de universidad cogobernada por estudiantes, egresados y docentes, gratuito. Hoy estamos de elecciones universitarias, justamente hoy los estudiantes, los egresados y los docentes votamos para elegir los claustros y los consejos de facultad y del Consejo Directivo Central, pero esa universidad es pública, gratuita y cogobernada y bueno, se rige por la reforma de Córdoba de 1918, digamos. Sí, sigue esa tradición. Y la otra entidad, el otro ente autónomo, es la Administración Nacional de Educación Pública. La ANEP, que es esa administración que, digamos, administra las escuelas, las instituciones de educación media, los liceos, las instituciones de educación técnica y las instituciones de formación docente, que en Uruguay las tenemos fuera de la universidad en instituciones de carácter normalista. Esa entidad, llamada Administración Nacional de Educación Pública, no depende jerárquicamente del Ministerio de Educación y Cultura. Existe un Ministerio de Educación y Cultura, pero ese ministerio entiende de políticas culturales, cuestiones vinculadas con la habilitación de centros educativos privados, etcétera, pero no entiende ni participa, o no debería por lo menos, en la educación pública, porque la educación pública es autónoma. Ahí hay una cuestión, digamos, que es como una cuestión un poco extraña, digamos, pero en el organigrama nuestro, yo que trabajo tanto en la universidad como en la Administración Nacional de Educación Pública, yo no tengo ninguna vinculación, yo funcionario público, docente, no tengo ninguna vinculación con el ministerio. No tengo ninguna relación jerárquica con el ministerio y el ministro de Educación no tiene nada que ver con, digamos, la institucionalidad a la que yo pertenezco. Eso es una cuestión, digamos, que quería poner como entre paréntesis porque a veces explica algunas cosas que a veces los uruguayos decimos al pasar y que para nosotros resultan naturales, pero bueno, refieren a un bicho raro, digamos, que tiene que ver con el sistema educativo en Uruguay. Acá es re interesante lo que estás diciendo y necesario, no sabíamos. Primero Fanny te quiere preguntar algo y después Gabriel, que levantaron la mano. Fanny. Muchas gracias Laura. Buenas tardes, Lindbergh. Qué interesante el planteamiento de la manera de trabajar bueno, la parte educativa, educación en tu país, totalmente sui generis, como lo dijiste, pero vamos a ver qué repercusión de algún modo podría tener, por ejemplo,
haber tenido como presidente a Pepe Mujica. Dijiste que el gobierno no tiene nada que ver, el Ministerio de Educación, vamos a decir, con la dirección del sistema educativo, pero yo supongo que algo bueno debió haber surgido allí en esa época. No sé cómo tienen ustedes el nivel de alfabetismo, si en toda la zona rural está alfabetizada. Cómo trabaja la educación popular, si la tienen bueno, digamos, la educación de adultos, si todos están alfabetizados, qué nivel tienen, y si como yo admiro a don Pepe Mujica, creo que es un personaje internacional, porque obviamente, pues, nosotros los que vivimos en esta zona de América, en la parte central, conocemos poco de ustedes, de Argentina, de la zona sur, pero realmente este personaje ha ocupado por muchas, quizás más de una década, la atención en toda esta zona nuestra, ¿verdad? Tan lejana. Y yo supongo que un hombre tan comprometido y tan, vamos a decir, transparente, debió haber, vamos a decir, influido de algún modo en la gestión educativa de su país, aunque, como has dicho, no hay relación del gobierno, del Ministerio de Educación con la dirección de educación de tu país. Solamente, Sí, Lindbergh. tal cual, Fanny, exactamente. Sin duda que el carácter autónomo de la educación es una autonomía que podríamos catalogar como autonomía relativa, no es una autonomía absoluta. La Universidad de la República tiene una autonomía más plena porque elige su propio gobierno en elecciones como las que hoy estamos celebrando en el país. Por lo tanto, son elecciones internas de carácter abierto entre los órdenes y no hay ninguna imposición, digamos, desde fuera, ni desde el ministerio, ni desde el gobierno, de quién tiene que ser el rector de la universidad, o los decanos de las facultades, o los que gobiernan o integran los claustros o los organismos de decisión. En la ANEP ocurre un poco distinto, y en la Administración Nacional de Educación Pública la autonomía es relativa porque es una autonomía en cuanto a la toma de decisiones técnicas, donde formalmente el ministro o ministra de Educación no puede definir las políticas educativas, sino que quien lo hace es la Administración Nacional de Educación Pública. Ahora, esa Administración Nacional de Educación Pública tiene un gobierno donde quienes lo integran son elegidos por el Poder Ejecutivo de turno, y por lo tanto, efectivamente sí, en el gobierno de Mujica, como en el primer gobierno de Tabaré Vázquez y en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, en esos 15 años de gobierno, efectivamente se produjeron muchos cambios en educación, y muchos cambios para mejor en educación, incluso con la mejora presupuestal, digamos, con el presupuesto asignado de educación que se vota en una ley en el Parlamento, donde efectivamente hay influencia del gobierno. No es que el sistema esté totalmente por fuera de la lógica gubernamental. Sí está por fuera de la lógica de ese Ministerio de Educación y Cultura, que no tiene una injerencia directa sobre el organismo que toma las decisiones cotidianas desde el punto de vista técnico y de definición de políticas educativas. Entonces, es una autonomía relativa, muy defendida en el país, porque de hecho la ley de educación se cambia en el año 2008 y se tocan muchos aspectos, pero el carácter autónomo de la educación, defendido por los estudiantes en la calle, por los docentes, hasta por la sociedad en su conjunto, es muy defendida, aunque es una autonomía relativa, no es una autonomía plena. Y sí, efectivamente, en los años de Mujica hubo muchos avances, no solamente en esos 5 años de gobierno, sino también en el gobierno anterior y posterior, que lamentablemente en este tiempo que nos está tocando vivir, muchos de esos avances estamos perdiendo. Un ejemplo muy claro es que en esa autonomía de la educación, las decisiones de política educativa son tomadas en organismos colegiados, es decir, organismos que tienen varios integrantes, algunos de los cuales son votados por los docentes en elecciones abiertas. De hecho, ahora estamos en un proceso que nos va a llevar al 30 de octubre a votar 2 representantes en el Consejo Directivo Central, que son parte del gobierno de la educación, pero puestos ahí por los docentes. Ahora,
este gobierno, el que actualmente está en ejercicio, entró al Parlamento, no bien entró el gobierno, Empezó a hablar mal del una gobierno. llamada ley de urgente consideración, la ley de educación, y quitó a los docentes la representación en algunos organismos clave para las decisiones de política educativa. Es decir, los docentes estamos teniendo una participación muy minoritaria respecto a la que teníamos antes en la definición de políticas educativas. Entonces ahí hay enormes retrocesos respecto a los 15 años anteriores. Ahí, digamos, la situación política del país ha cambiado mucho en este tiempo, no solo por la pandemia, sino por las decisiones de política educativa que han constituido un importante retroceso. Pero ahora está Gabriel también para hablar. Sí, sí, Quiero comentar un poco después algo más vinculado con otras preguntas tuyas, Fanny, de la educación de adultos y de la alfabetización, que ahora podemos comentar para no perder lo que tú estabas preguntando. Limber, una de las cosas que estaría bueno tratar de entender sería a qué llaman ustedes educación rural y a qué llaman educación popular, porque por lo que nos estás diciendo tenemos concepciones distintas. Ya nos pasó con la docente que nos habló de España, que por una cuestión política ellos no pueden hablar de educación popular, porque al decir educación popular lo están relacionando directamente con el partido de derecha en España. Entonces, primero tratar de poner en claro qué es la educación popular, qué es la educación rural, qué se da en las escuelas rurales, porque si vos estás diciendo que solo el 5% de la población habita en las zonas rurales, ¿qué magnitud tiene? Porque si vos me decís que hay 10 escuelas rurales en todo Uruguay, y no sé, de 300 se correspondería proporcionalmente por habitantes en centros urbanos la cantidad de escuelas en la zona rural. Eso por un lado. Y por el otro, para entenderte un poco mejor, que ya una parte lo explicaste porque Fanny parece que también se le prendió la lucecita. Cuando nosotros hablamos de los ministerios de educación, definitivamente los ministerios delinean las políticas educativas y bajan línea hasta el aula, ¿sí? En sus distintos estamentos. El Ministerio de Educación, a partir del Consejo Nacional de Educación, después los departamentos, después de los departamentos las ciudades o los municipios, el municipio a la institución y la institución al docente. Entonces, por un lado, para tratar de entenderte y buscar las similitudes con respecto a nosotros. Y por el otro, cómo se arma la currícula. Porque una de las cuestiones importantes a la hora de armar la currícula es qué tanta participación tienen los docentes, cuál es la participación de los alumnos, ¿sí? ¿Cuál es la participación del Estado? ¿Existe en Uruguay una política de Estado con respecto al tema de educación? ¿O están como nosotros que estamos tratando de hacer refrito y buscar, viene el método finlandés, bien, dale, ahora somos todos finlandeses? Bueno, no, ahora viene el sistema de Indonesia, y bueno, y empezamos todo con el indonesio. Entonces, un poco para ayornarnos con respecto a las realidades. Creo que a partir de ahí, si ponemos en común los significados, podemos entenderte un poco mejor, porque pese que hablamos el mismo idioma, tenemos concepciones distintas. Sí, está claro. Sí, sí. Bueno, empiezo por alguna de las cosas que vos planteabas, Gabriel. A ver, para entender cómo se conforma, digamos, esta cuestión de las decisiones de política educativa, uno podría fácilmente asimilar lo que es en Uruguay la Administración Nacional de Educación Pública, es el organismo que define las políticas educativas, tal como un Ministerio de Educación Provincial para ustedes, por ejemplo, y de ahí es donde, bueno, baja toda la estructura, digamos, muy armada, además en Uruguay muy centralizada, que termina en las instituciones y en las aulas
y el organismo en Uruguay, al no ser el ministerio, el que se encarga de la definición de los documentos de política educativa y de llevarlos adelante, aplicando un presupuesto que el Parlamento vota para la educación pública, es esta Administración Nacional de Educación Pública. Es esa entidad por fuera del ministerio que asume lo que sería el rol del ministerio, que en este caso no lo tiene formalmente porque así está armado el organigrama y así está planteado por la Constitución. Entonces, no es demasiado diferente a lo que podría ser en otros ámbitos, incluso en el de ustedes, el rol de un ministerio. Aunque en este caso no es el ministerio, es esa entidad autónoma que tiene ese carácter autónomo o semiautónomo. Ahora, el tema de lo rural y de lo popular, a ver, en realidad la educación rural en Uruguay refiere a una educación que se imparte en medios rurales, en instituciones que el propio Estado denomina rurales, aunque esto sea una formalidad de nominación. Es decir, hay escuelas urbanas, unas, y escuelas rurales, otras. En general, las escuelas rurales, denominadas así por parte del sistema educativo, están ubicadas en medios que desde el punto de vista demográfico, sociocultural, otras instituciones como el Instituto Nacional de Estadística o algunas entidades gubernamentales denominan rural, aunque se topen con la discusión de qué es lo rural y qué es lo urbano, que es una discusión nunca saldada y que siempre da lugar a debates, pero de todos modos, la educación rural refiere a instituciones en general ubicadas en medios que desde el punto de vista social, cultural, demográfico son catalogados como medios rurales. Ahora bien, la escasa población rural del país, sin embargo, se contrapone con la cantidad de instituciones rurales. Uruguay tiene más de 1000 escuelas rurales, que como yo decía, supone casi la mitad de las escuelas públicas del país. Estamos hablando de números, digamos, acorde con la escala del Uruguay, que además de un territorio pequeño, sobre todo tiene una muy escasa población, y es una población estable. Yo desde que me conozco y tengo 46 años, Uruguay tiene 3 millones de habitantes, y punto, no salimos de ahí. Nosotros aprendimos en la escuela que Uruguay tiene 3 millones, nuestros hijos van a la escuela y Uruguay sigue teniendo 3 millones, y ya está, no nos sacan de eso. Entonces, ese Uruguay tiene una ruralidad muy poco poblada, pero muy poblada de escuelas. Consecuencia lógica para cualquier razonamiento matemático, las escuelas son muy pequeñas. Es decir, tenemos una escala muy pequeña en cuanto a la escala de escuelas. Fanny pregunta sobre si las escuelas son multigrado. Absolutamente. La característica, y ahí ya hay algunos elementos identitarios de la pedagogía rural. La característica, por una razón de escala, de las escuelas rurales uruguayas es que todas, absolutamente todas, tienen aulas multigrado. Y las aulas multigrado conforman una de las vertientes de la pedagogía rural uruguaya, donde Julio Castro fue un protagonista central en esa construcción pedagógica, porque de algún modo los docentes en Uruguay sienten que en las aulas multigrado de las escuelas rurales se enseña distinto y se aprende distinto. Y hay un potencial para el aprendizaje que se da en las aulas multigrado, que desde la enseñanza los docentes intentamos aprovechar al máximo, no suponiendo que el aula multigrado es un mal necesario, sino por el contrario, algo que es deseable incluso para extender a otras instituciones que no sean multigraduadas. Ahí hay algo que se toca con el adentro y el afuera de la escuela, con la institucionalización de la escuela y algún elemento de desinstitucionalización o de, digamos, de escapar de algunas estructuras propias de la escuela moderna, que tienen que ver con esto de el aprendizaje entre pares asimétricos, esto de aprender con otros muy distintos, o como yo digo siempre, aprender en el aula multigrado casi como aprender en la vida misma, porque el Perdón, vínculo... hablas de educación no tradicional, por ejemplo. Bueno, es que el aula multigrado genera como una especie de caldo de cultivo favorable para una, si se quiere, experimentación pedagógica, desarrollo de alternativas, por fuera de lo que en general termina siendo la formación de los docentes o la tradición escolar, digamos, como se defina ella, pero que tiene que ver con un statu quo, con una manera de enseñar, que en la escuela rural se rompe,
parcialmente, no se termina de romper en cuanto a la graduación. La escuela sigue siendo graduada, pero hay algo en lo didáctico que rompe la graduación, no desde el punto de vista administrativo, pero sí desde el punto de vista de la enseñanza propiamente y del aprendizaje. Entonces allí hay como muchas experiencias muy ricas y muy singulares que alimentan concepciones pedagógicas. De hecho, esa concepción de la pedagogía rural uruguaya de alguna manera dialoga con los medios y asume formas de enseñar y de aprender acordes con ese multigrado que en las escuelas tenemos y que rompe, digamos, como lo tradicional. Eso es un gran potencial que la escuela rural tiene. Pero por la cuestión de la escala tan reducida, no solamente tenemos multigrado, sino que tenemos una escuela que, al ser para la mayor parte de las comunidades rurales la única presencia del Estado, pero además, más allá de eso, el único lugar público, el lugar de confluencia, el lugar de referencia social, la escuela es más que una escuela. Para la mayor parte de las comunidades rurales, la escuela es más que una escuela. Y ahí es donde empieza a uno vislumbrar como la escuela rural es un escenario que no solamente actúan allí niños y niñas, sino que es un escenario de una cooperativa de mujeres rurales, de un grupo de jóvenes que se dedica a una actividad productiva o artística, o de un grupo de productores que tiene el escenario de la escuela como lugar de reunión o como lugar de confluencia o como un lugar que lo sienten como propio. Esto, si bien se manifiesta distinto según la comunidad rural, porque cada una es diferente, hay como un cierto rasgo común a todas las escuelas rurales, que es esto de del carácter social, esta impronta social que la escuela rural termina adquiriendo y que lleva a que allí se desarrollen actividades, algunas de orden educativo, sociocultural, etcétera, por fuera de lo que el Estado prevé para las escuelas, es decir, con las comunidades apropiándose de la escuela y haciendo que la escuela forme parte de la comunidad, forme parte de su identidad, incluso llevándose al extremo de apropiarse de escuelas que ya no funcionan con niños porque están cerradas como escuela para niños. Exacto. Lo que sucede con las escuelas de muy baja escala es que todos los años se cierran escuelas porque se quedan con 0 niños. Cuando hablamos de muy baja escala es que hablamos de cientos de escuelas en el país que tienen menos de 5 niños. Como no hay número límite mínimo de niños para mantener una escuela abierta, la escuela puede estar abierta con un niño. Y de hecho siempre tenemos escuelas rurales con la maestra y un niño. Ahora, la escuela también se puede quedar con 0 niños. Esto es un efecto directo del fenómeno demográfico asociado al campo. Es muy particular ver cómo cuando hay una escuela que hay cierta amenaza de cierre, porque es inminente que se va a quedar sin niños, y no se vislumbra que haya niños que entren a la escuela para el próximo año, empieza un proceso de cierre de la escuela que el propio sistema establece, que es un proceso de larga duración, donde se espera un tiempo prudencial, a ver si la escuela vuelve a tener niños, pero las comunidades defienden tanto como pueden la escuela para mantenerla abierta, porque sienten que el cierre de la escuela es la pérdida de algo que les pertenece. Alguien se podría preguntar, ¿qué comunidad defiende la escuela si no hay niños? Bueno, lo que pasa es que la población rural, en el mundo en general, pero particularmente en Uruguay, además de ser escasa, es una población envejecida. Si hiciéramos la pirámide poblacional de la población rural, es una pirámide muy achatada, mucho más que la pirámide poblacional uruguaya, que ya de por sí es envejecida, porque es un país con una esperanza de vida muy alta, una densidad, perdón, una natalidad muy baja, y hay digamos, un envejecimiento de la población. En medios rurales eso es todavía más acentuado. Y la comunidad termina apropiándose de la escuela, de un bien que sigue siendo público, pero ya no hay niños, para actividades culturales o productivas que la comunidad asume y que tiene como centro de acción la escuela. Y allí el desarrollo de talleres para adultos mayores o el desarrollo de actividades educativas para jóvenes, egresados de la escuela, jóvenes que no siguen estudiando o que están desarrollando un emprendimiento en la zona, lo que fuese, si es que existen, es algo que se termina desarrollando en la escuela, como emprendimientos que se generan espontáneamente desde la propia sociedad civil organizada y que usan un espacio público que sigue perteneciendo formalmente al sistema educativo, pero cuando uno va al lugar, quien se apropió de ese lugar es la comunidad. Quien se apropió del lugar para usos también educativos y de carácter popular en el sentido de gestionarse, digamos, a partir de sus necesidades, experiencias
de orden educativo, cultural o de transmisión de ideas o de generación de conocimiento, se lo hace en un espacio público que la comunidad se lo ha apropiado. Y eso es bien interesante porque de algún modo también muchas veces es el germen de la esperanza de recuperación incluso poblacional del lugar. Nosotros siempre decimos, si la escuela cierra y la escuela se convierte en una tapera, no sé si la palabra tapera ustedes la usan, pero es decir, la vivienda rural abandonada, y ya no se puede usar, esa comunidad o ese paraje rural ya no tiene esperanza de que se recupere, porque cualquier familia con hijos en edad escolar, cuando se va a establecer porque encuentra una fuente laboral en el lugar, lo primero que pregunta es dónde está la escuela. Y si la escuela no está, estuvo pero ya no está, entonces seguramente la decisión sea no ubicarse allí, donde no hay escuela, e irse para otro lugar. Es decir, es muy difícil que una comunidad rural se recupere sin, si la escuela no está presente, aunque sea para su uso no escolar. Entonces, eso es un poco lo que ha ido ocurriendo en relación a experiencias de educación rural que más allá de lo institucional y de lo formal, adquieren como ese carácter más de orden popular. ¿De dónde viene en la pedagogía? Viene de una tradición mexicana, de los movimientos del México post-revolución, sobre todo en los años 20, donde antes que las escuelas rurales se llamaran así, escuelas rurales, se llamaban casas del pueblo. Ahí hay mucho para estudiar de cómo los pedagogos mexicanos de la década del 20 y del 30, en la construcción de una institucionalidad en torno a las escuelas rurales, se hacía sobre la base de unas casas del pueblo que en su sentido original eran creadas por las propias comunidades rurales e indígenas en los medios rurales, y como casas del pueblo, desde su denominación y desde su concepción, de algún modo tenían, digamos, una impronta de identidad propia vinculada con lo social. Y algunos pedagogos uruguayos, entre ellos Julio Castro, miraron esos procesos y participaron tardíamente, para el caso de México, en procesos de discusión pedagógica en relación a lo rural en México, y tomaron esa expresión de casa del pueblo, y en las estructuras curriculares, que ahora Gabriel preguntaba, en los años 40, los maestros construyen una estructura curricular propia para las escuelas rurales, propia y específica para las escuelas rurales, donde en sus fundamentos decía, y sigue diciendo, aunque aquellas estructuras no están vigentes formalmente, pero sí su concepción, la escuela rural es la casa del pueblo porque es la casa de los hijos del pueblo. Esa idea de escuela rural como casa del pueblo se lo metía, que es algo que viene de otra tradición, se lo termina metiendo en la institucionalidad pública y estatal del Uruguay. Y las autoridades de la época lo aceptan, y algunas después a regañadientes, pero se mantuvo en el imaginario colectivo de los docentes esa idea de la escuela rural como casa del pueblo. Y eso es bien interesante porque, aunque hoy no tengamos autoridades que reconozcan esa idea en su concepción original, los docentes seguimos teniendo y manejando en nuestros debates y en nuestros discursos y en nuestras reivindicaciones, sobre todo en relación a la educación rural, aquella vieja idea de la casa del pueblo, con todas sus connotaciones. Así que bueno, algunas de las cosas que podía comentar a partir de las varias preguntas que Gabriel formulaba. Las estructuras curriculares, de todos modos, acá formalmente se terminan definiendo centralmente, de manera uniforme, y la participación de los docentes es una participación en ciertos momentos de decisión, pero no es una estructura curricular que admita variantes regionales o variantes, digamos, vinculadas a los contextos. Por el contrario, sigue permeando ahí aquella idea del Uruguay homogéneo, y por lo tanto, tanto escuelas rurales como urbanas, en lo formal, siguen designios que son los mismos para todo el país sin ninguna diferencia. Eso es una cuestión que tiene que ver con una impronta de la uniformidad en las decisiones políticas que sigue estando presente, por más que hablemos
de las diferencias y de las multiplicidades de territorios y de medios, las políticas educativas siguen siendo como muy uniformes, y eso es algo que no ha cambiado demasiado. Te cuento que acá el Casa del Pueblo se le decía a las instituciones de los socialistas, ¿sí? Donde armaban una biblioteca, ¿sí? Y lo armaban como si fuera un centro comunitario. Así que tiene mucho sentido que le digan también Casa del Pueblo en Uruguay a la escuela rural. Pero lo que me estaría faltando es la pata de la educación popular, porque la educación popular no es la educación que se da en una escuela rural exclusivamente. O sea, es una filosofía, ¿sí?, educacional que se da tanto en los centros urbanos como en los lugares alejados. Nos faltaría por ahí conocer si hay vestigios, si se practica, o por ahí es algo que el sistema no lo permite. Por lo que me estás diciendo, es más fácil incorporar educación popular en las escuelas rurales por esto de que tenemos la parte curricular, que es la que se cumple para satisfacer al supervisor que viene y ve, ¿qué vieron? Tal tema, tal tema. Ah, muy bien. Y después está lo otro, que es la impronta que le va a poner el docente al educando, ¿no? Sí, ahí hay una cuestión bien interesante respecto a la educación popular. Justamente, esto de que pueda en los medios rurales y en las escuelas rurales, de algún modo ser más fácil de evadirse, de que la propuesta oficial se termine comiendo toda la cancha y todo el escenario y que no deje margen para otras acciones. En la escuela rural eso es más viable de llevar adelante, es más posible por esto que yo describía, ¿no? Por la realidad propia de las escuelas, por ese carácter más social de la escuela, por esa concepción de la escuela como casa del pueblo, digamos, ahí se permite. Sí, es mucho más en los medios urbanos y en las instituciones educativas formales y estatales en las ciudades y en los pueblos de carácter urbano, eso es mucho más difícil de hacer, incluso porque el sistema en algunos casos no lo permite, o desconfía o es, digamos, particularmente celosa de lo que ocurre dentro de las instituciones educativas. Nosotros en los sindicatos de la educación en Uruguay siempre hablábamos, históricamente hemos hablado y seguimos hablando, de un pueblo lleno de escuelas y una escuela llena de pueblo. Eso es digamos, una frase que está muy cargada de contenido y es histórica de los sindicatos de la educación en Uruguay. Una escuela llena de pueblo y un pueblo lleno de escuelas. Y esa idea de una escuela llena de pueblo implica esa escuela de puertas abiertas, esa escuela donde justamente pueda dialogar con el medio y que los saberes cotidianos y populares también se metan dentro de la escuela y se conjuguen con lo que hay que enseñar desde el punto de vista de lo curricular o del currículum oficial. Pero es cierto que en los medios urbanos muchas veces eso es imposible de llevar adelante, o cuando se lleva adelante tiene costos para los compañeros docentes que pueden ser complicados desde el punto de vista de hasta sanciones, o esta cuestión de las presiones de los sistemas supervisivos docentes, o de la propia estructura, digamos, que aplasta fuertemente a las instituciones con mecanismos controladores muy rígidos de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Incluso la pandemia ha jugado en contra respecto a esto, porque se han reforzado mecanismos de control con el pretexto de la pandemia de quién entra y quién no entra a la escuela, por ejemplo, ¿no? Esto de restringir el acceso a la escuela y que los padres o los vecinos queden del portón para afuera y el portón tiene que estar, o la puerta de entrada, digamos, tiene que estar con llave o con un candado. Es decir, es todo lo contrario a la escuela de puertas abiertas. Ese tipo de cuestión sucede mucho en los medios urbanos fuertemente. Ahora, esto hablando de qué elementos de educación popular uno podría visualizar en instituciones. Ahora, por fuera de esto, hay experiencias en el país, sobre todo porque las rurales terminan siempre confluyendo en torno al edificio escolar y al local escolar. En los ámbitos urbanos hay múltiples experiencias de educación popular que tienen que ver con iniciativas de los barrios, iniciativas barriales, en relación a centros de referencia comunitarios o clubes
o comunidades de vecinos en cooperativas de viviendas o en núcleos barriales que se llevan adelante como iniciativas propias de las comunidades, que en algunos casos, con el tiempo, a partir de organizaciones no gubernamentales u organizaciones civiles, terminan teniendo a la larga algún financiamiento de fondos públicos concursables o de fondos públicos que se canalizan a través del Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, donde de algún modo hay espacio para que algunas organizaciones civiles puedan presentar proyectos de educación y trabajos comunitarios y de carácter popular, y otras siguen una trayectoria más independiente, incluso de financiamiento de las actividades, con actividades que se autosustentan. Pero en Montevideo y en algunas ciudades del interior del país, Uruguay, claro, tiene la mitad de su población concentrada en la capital y en el área metropolitana, y la otra mitad de la población dispersa en el territorio, pero sobre todo en el área metropolitana y en Montevideo es donde hay más experiencias que podríamos catalogar de educación popular, más experiencias vinculadas con los barrios y con las comunidades y fuera de la institucionalidad pública, aunque a veces haya dineros públicos allí en juego. Pero está clarísimo que es más en los medios urbanos que rurales ese tipo de experiencias, y particularmente en el sur del país y en los contextos de área metropolitana, donde eso ocurre. Bien, acá yo estoy poniendo algunas cosas mientras vos hablás. Lo de Julio Castro, que sí, fue, Julio Castro. no, es muy interesante, puse ahí las dos últimas conferencias. Bueno, fue desaparecido en la dictadura, ¿no es cierto? O sea, que en 1977 desaparece. Digo, para ponerlo en contexto, y les puse algunos No supimos de él, no supimos de Julio Castro hasta el año 2011, que encontramos los restos de Julio Castro y nos habían hecho creer los milicos que Julio Castro se había ido a la Argentina, o que Julio Castro, no sé qué le había pasado, se había muerto del corazón. Y cuando descubrimos sus restos en un batallón del ejército en el año 2011, en el marco del gobierno de Pepe Mujica, por la pregunta que hacía Fanny, justamente la búsqueda de los desaparecidos, encontramos los restos del maestro Julio Castro con un balazo en la cabeza. Fue ejecutado por la dictadura en 1 de agosto del año 1977. Bueno, yo lo ponía porque es muy interesante, porque vos lo nombrás varias veces, dijiste que lo ibas a nombrar, pero es muy interesante también. Ahí se publican dos conferencias sobre él, no hace muchos años, ¿no? En un libro donde se habla del legado de Julio Castro, ¿no? Pero lo quería poner en contexto para de quién estamos hablando. Y por otro lado, recordé que una de las primeras que yo pensaba que trabajaba estaba yendo a una escuela rural, pero no era lo mismo. Vos estabas hablando recién y me hiciste acordar. Acá existen lo que se llaman los CEPT, que busqué qué querían decir porque nosotros le decimos CEPT, que son los centros educativos para la producción total, ¿no? Hay uno muy interesante que estuve trabajando varios años en San Andrés de Giles, cerca de lo que sería Luján, ¿no? Por decirte alguna cosa, si conoces. Y sí, conozco. bueno, esos eran diferentes a los que hablaba, a los que están bajo lo que es la gestión rural, ¿no? Lo que es la gestión de educación rural, pero están organizados por una asociación, ¿sí? Que trabaja, que tiene que ver con estos centros educativos para la producción total, y son centros de alternancia. Por eso yo te decía que hay algunos, por eso lo estaba buscando mientras hablaba, no es igual en todos lados. Hay algunos chicos, por ejemplo, que no podían ir porque estaban trabajando con los padres en el campo. Entonces, cada 15 días los docentes iban a las casas de estos chicos a ver cómo estaban trabajando para hacerles un seguimiento. Que yo pensé, mientras vos hablabas, que era, y lo que hablaba Gabriel, que era lo mismo que la escuela rural, pero no, ahora me doy cuenta que
están dentro de lo que es la educación rural, digamos, pero tienen otras estrategias y el objetivo es trabajar con gente de la comunidad y lograr el desarrollo con el tiempo de esa zona rural en la que está los CEP, ¿no? Es muy interesante también, pero van muy poquitos chicos, ¿no? Pero tiene algo que ver con algo que hablabas vos también, ¿no? De asociaciones, por eso interrumpí, para comentarle esto a los compañeros, ¿no? Bien. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Porque es tan interesante y clarito lo que habla. Y Gaby, gracias por preguntar eso, ¿no? Darle a Fanny que Fanny, Quiroga es otro robo uruguayo. ¿a dónde? Porque Recuerdo los cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Quiroga es otro robo uruguayo, porque nació en Uruguay de casualidad, porque el padre era diplomático argentino. Bueno. Nació en Salto, en el Salto Oriental. Dale, bueno. Dale. Bellos sus cuentos. Y Artigas es mi ídolo. A mí me han acusado de ser artiguista, Limber. Limber. Bueno, es una buena acusación. Por eso me decían, sos muy artiguista, muy aparte, ¿viste? Bueno, para mí es Artigas, ¿no? Bueno, es así. Bueno, dale. Si alguien quiere preguntar algo, si no, seguí contando. ¿Alguna actividad que hayas hecho que te genere, que podés después compartir, y yo se la paso a los compañeros y a las compañeras, que te haya resultado así como inolvidable, o que haya un antes y un después, como a mí me pasa con muchas cosas, ¿no? En vos y en los chicos y las chicas, ¿no? Sí, varias, pero podemos contar alguna. Antes quería completar lo que Fanny había preguntado, porque no me olvidé de un par de cosas que ella preguntó y que lo dejamos como para después, que tenía que ver con las cuestiones, sobre todo de la alfabetización, digamos, y los índices de alfabetización, particularmente en medios rurales. También ahí hay como un juego de algunas ilusiones o fantasías. Volviendo a Julio Castro en el año 1939 publica un libro llamado El analfabetismo, y allí señala que Uruguay creía en la época ser un país casi sin analfabetos, si se comparaba con otros países de América Latina, en esto del Uruguay, digamos, de la homogeneidad, del Uruguay suavemente ondulado, el Uruguay, digamos, que parecía no tener problemas como el del analfabetismo, que eran problemas en la época muy acuciantes en América Latina, lo es también hoy, pero en la década del 30, esto era muy fuerte, y Castro en ese libro señala que es un error pensar en el Uruguay sin analfabetos, entre otras cosas porque había un Uruguay que desde la mirada urbana se desconocía, y era el Uruguay del rancherío. El Uruguay del rancherío, la palabra rancherío tiene que ver con la conformación, digamos, social, rural, de pequeñas poblaciones que aparecen espontáneamente y desordenadamente en el territorio, en principio por expulsión después del alabramiento de los campos en el siglo XIX de población rural hacia ciertas localidades que están caracterizadas por una extrema miseria y pobreza. También se les ha llamado pueblo de ratas, a esto que en Uruguay siempre se les llamó rancheríos rurales, y esos rancheríos, Castro dice, nadie los ve porque nadie los conoce, y quien piensa que el Uruguay es una cosa, lo piensa desde Montevideo, desde la capital, y se desconoce ese otro Uruguay del cual hay que avergonzarse porque tiene unos problemas enormes no resueltos. Y ustedes saben que, yendo mucho para adelante en el tiempo, en el gobierno de Tabaré Vázquez, a partir del año 2005, el gobierno anterior al de Pepe Mujica, lo que se establece casi al principio de la administración es un plan de emergencia, que es un plan de atención social para situaciones de emergencia
de familias que no lo estaban pasando nada bien en la época, y alrededor del plan de emergencia hay un componente educativo vinculado con alfabetización, en el marco de un país que durante décadas pensó que no era necesario llevar adelante ningún plan de alfabetización, porque el índice de alfabetización llegaba casi al 100%. Es decir, era como residual el índice de analfabetismo que podía encontrarse en el país. Y nos encontramos, para sorpresa de muchos, en el año 2005, con una cantidad de gente que demandó de planes de alfabetización, que necesitó de esos planes de a miles, y que estaban en la sociedad uruguaya sin que nadie los percibiera, o por lo menos nadie de las entidades de gobierno, del Estado, percibiera esa problemática. Y, y ahí es donde aparece una señal de un problema relacionado con la alfabetización, que aparece como problema y hasta ese momento no se lo vislumbraba como tal, o no se tenía conciencia como tal. Se avanzó mucho en esos años con planes por fuera de lo institucional, es decir, planes que a veces, ahí sí, por la pregunta de Gabriel, terminaban siendo planes de alfabetización por las noches en las escuelas, pero usando las escuelas como locales, como lugares, como edificios, pero por fuera digamos, de la administración de las escuelas, sino como planes que asumían entidades sociales y de carácter popular que recibían fondos públicos para desarrollar planes de alfabetización. Y eso fue un plan muy interesante, que duró unos cuantos años, digamos, hasta que ya no hubo más demanda, por ejemplo, por lo menos en esa magnitud que tuvimos en el año 2005, 2006 y 2007, que se llevó adelante en los barrios, sobre todo en los barrios más carenciados del entorno de las ciudades y de los pueblos. Eso es una experiencia muy significativa que nos desengañó de algún modo de una realidad que creíamos que era una y sin embargo no era tal. Dice, ¿quién dice esto? Laura. Laura dice que, claro, que pasamos los 3 millones, ¿cierto? Sí, ahí pasamos un poco los 3 millones ¿sí? de habitantes. Pero yo Los le 3 millones diría y a medio Laura casi. que no lo haga público, porque esto es como la leyenda esa de los lemmings. Viste que Sí. cuando hay sobrepoblación van y se suicidan, que es mentira. Pero si vos decís que hay más de 3 millones de uruguayos, ese sobrante dice, no, nos tenemos que ir, Uruguay tiene 3 millones, y vienen todos para acá, Fanny. Lo busqué porque yo también siempre estudié que Uruguay tenía 3 millones de habitantes. Hace 10 No, años. a mí ya me explicaron que tenía 3.300.000. Y yo no sabía si era que el uruguayo me estaba mintiendo y me estaba indexando un 10% o habían crecido en serio. No, y lo Tal otro, cual, tal cual. lo que voy poniendo es lo que vos vas diciendo, no te preocupes. Es como... es para Bien, que... vean ustedes que eh, hemos tenido algunas experiencias y de las que yo puedo contar tienen que ver naturalmente más con los mundos rurales, porque es ahí donde he trabajado más, pero hay algunas experiencias en la ruralidad canaria. Canaria porque a los que somos de Canelones, el gentilicio de Canelones es canario, en parte porque algunos habitantes de Canelones vinieron de las Islas Canarias en algún momento como inmigrantes, y también porque, bueno, el término canario es un término que formalmente recibimos quienes vivimos en Canelones, en uno de los 19 departamentos que tiene el país. Canelones es un departamento que está al sur, que tiene playa sobre el Río de la Plata, limita con Montevideo, tiene un área metropolitana que linda con Montevideo y que tiene una población bastante mayor que la media nacional, pero también tiene zonas rurales más hacia el interior del departamento, que son zonas muy despobladas. Es decir, es como que el país entero está representado en miniatura en Canelones, y hay como las múltiples realidades del país están dentro de Canelones. Y en esta realidad del departamento de Canelones y en las realidades, sobre todo rurales que tenemos en el departamento, hay experiencias
interesantes que tienen que ver justamente con lo que se llaman las sociedades de fomento rural. Las sociedades de fomento rural en realidad articulan con las escuelas, a veces, como decíamos hoy, como lugar de reunión, como espacio físico, pero en sí tienen una existencia propia y tienen que ver con esto de fomentar la vida rural desde la producción hasta aspectos de orden cultural o social, en un campo despoblado, pero que en el departamento de Lunes tiene una densidad de población superior a la media nacional, es decir, hay una ruralidad más poblada que en el resto, y por lo tanto con actividad social en los medios rurales también más acentuada, digamos, o más profunda. Y, y en ese sentido es un lugar donde, por ejemplo, hay una cooperativa de mujeres rurales que desde hace algunos años se está dedicando a la producción de hierbas aromáticas. Nació como una comunidad de mujeres que producían hierbas aromáticas para sí mismas o para el entorno, para distribuir en las escuelas, y finalmente terminaron formando una cooperativa de un alcance prácticamente nacional donde venden sus productos incluso a comercios de las ciudades, etcétera, a partir de una concepción orgánica, a partir de una concepción agroecológica, que en este caso tiene que ver con las hierbas aromáticas como un producto concreto que tiene además toda una filosofía de trabajo detrás que va con el producto, no solamente como un producto comercial, sino como, digamos, como un relato que las mujeres cuentan acerca de cómo trabajan y cómo promueven el trabajo agroecológico, y que termina como actividad, digamos, propia de estas mujeres rurales, inscribiéndose en las instituciones por los talleres que brindan a los niños y a los docentes en las escuelas o en las instituciones de educación media, y vinculándose con otras cooperativas de mujeres en otros departamentos que se dedican a actividades similares. Entonces ahí hay sociedades de fomento que terminan a nivel nacional armando una estructura gigante de lo que sería la CAF, que es la cooperativa, las cooperativas agrarias federadas, que son como el núcleo de sociedades de fomento múltiples que hay en el país. Y esto llama la atención por lo que hoy señalaba yo y luego acentuaba Gabriel con esto de la baja densidad de población, cómo uno puede visualizar que aún con un campo muy despoblado, sin embargo, no se condice eso con la intensidad de los emprendimientos y de las experiencias que tienen como escenario los medios rurales. Ahí hay como una cuestión fermental que sobre todo en el sur del país, no tanto en el centro y norte. En las áreas ganaderas esto es mucho más difícil. Las áreas ganaderas son áreas de población mucho más dispersa, sobre todo en áreas de ganadería extensiva, hoy complicadas aún más por la forestación, porque de algún modo el avance de la forestación como modelo productivo en el país ha hecho estragos importantes desde el punto de vista social, al igual que los monocultivos, sobre todo el monocultivo de la soja, que en algunas de las provincias argentinas es un fenómeno muy conocido. También esto de la expansión del modelo productivo anclado en la soja, además de los problemas ambientales y los problemas sanitarios, problemas también de orden social, por lo que implica el desarraigo de población que se pierde, porque ni para la forestación ni para los monocultivos de grandes extensiones se necesita mucha mano de obra, porque además implica una producción absolutamente mecanizada. Entonces se pierde población, se hace todavía más dispersa la población en zonas que ya de por sí eran de dispersión poblacional, como la de ganadería extensiva, la de las grandes estancias, pero que hoy todavía eso es un fenómeno en el centro y norte del país y también parte del litoral, incluso en tierras muy productivas, con el fenómeno de la forestación y de los monocultivos. En el sur del país, digamos, lo que llamamos la cuenca lechera, producción hortifrutícola, ese tipo de producción más de orden familiar, se mantiene más población y por lo tanto más experiencia y actividades de orden social y cultural, y es allí donde podemos encontrar a estas mujeres que forman una sociedad de fomento, luego una cooperativa y que se unen con otras en otros lugares del país, y eso de algún modo son como las señales de esperanza de colectivos o de asociativismo en medios rurales
de por sí muy deprimidos desde el punto de vista de los vínculos sociales por lo escaso de la población. De alguna manera, siempre ese tipo de emprendimientos como el que citaba de Las Mañanitas, que es esta cooperativa del departamento de Canelones, en el noreste de Canelones, que además es una zona muy castigada, son esas zonas muy castigadas históricamente por modelos económicos fracasados. Por ejemplo, en el noreste del departamento de Canelones, hace 30 años, todo funcionaba en torno a una gran industria o una gran agroindustria, que era la producción de azúcar a partir de la remolacha azucarera. Entonces, claro, todos los productores de la zona, de una gran zona, digamos, rural, tenían asegurada la venta de su producción de remolacha para esa única industria que le compraba la producción año a año para la producción de azúcar. Entonces, claro, allí había un único rubro productivo absolutamente dependiente de una industria que garantizaba la compra de los productos, la gente vivía de eso, pero esa industria desaparece en los años 80, luego el neoliberalismo de los 90 siguió causando estragos en ese tipo de lógica empresarial única asociada a territorios importantes, donde no solamente hay medios rurales, también pueblos, etcétera, y eso es algo que todavía los efectos se siguen sintiendo hasta el día de hoy, y esa zona es una zona que rápidamente la gente, luego de no poder reconvertirse desde el punto de vista productivo, termina emigrando a las ciudades y termina perdiendo población, y hoy es una zona, es un desierto verde, es un lugar con muy, muy poca población, en un departamento del sur del país y muy próximo a Montevideo, a 80 kilómetros de Montevideo. Es una zona que uno se instala allí, parece que está en el norte profundo, está en un lugar, digamos, digamos, que no parece ser el lugar donde geográficamente está. Y, y muy próximo a esa zona, o instalado en esa zona, es de donde proviene esta experiencia de mujeres rurales que se unen para terminar dedicándose a la producción de hierbas aromáticas, pero con una concepción muy clara, muy marcada, de estilo de vida, de producción sustentable desde lo ambiental y de proyección educativa hacia los jóvenes y hacia las escuelas. Es una experiencia en ese sentido maravillosa que tiene ya más de 15, 20 años de existencia y que es como un ejemplo, digamos, de lo que se puede lograr en los colectivos. Esto son como, digamos, enseñanzas históricas de medios rurales que históricamente siempre fueron muy individualistas, digamos, muy poco proclives a el asociarse y por lo tanto generar comunidad auténtica en relación a la producción o en relación digamos, a sobrevivir, digamos, en un medio que muchas veces resulta hostil para los pequeños productores o pequeños y medianos productores, que por esa razón, por no ser sustentable su economía familiar, terminan luego yéndose del campo. Y bueno, ahí como que tenemos algunas experiencias que terminan luego dialogando con componentes educativos y que son, digamos, espontáneos, que surgen a partir digamos, de las propias bases sociales y que muchas veces no tienen ningún tipo de ayuda estatal, salvo la que pueda venir de algún proyecto específico, de alguna presentación, algún llamado concreto, pero que termina siendo, como esta, la de las mujeres rurales de Las Mañanitas, una experiencia autosustentable. Bueno, qué interesante. Ahí estoy poniendo, para que, si buscamos en internet debe haber información, ¿no? Como para... Sí, claro. Bueno, buenísimo. Por eso Sí, estoy sí. poniendo ahí para que no se les escape. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a Limber? Porque ya lo tenemos hace casi 1 hora y media hablando y a las 10 termina. ¿Alguien quiere comentarle algo, preguntarle algo? ¿Está todo Antes de claro? alguna pregunta, Laura, lo que quería señalar, porque dije, Sí. voy a hablar de Freire casi sin nombrarlo, No. quiero recordar algo que en relación a lo rural tiene que ver
estas maneras de penetrar en los territorios rurales, esto que Julio Castro decía, no se puede conocer el medio rural desde las ventanas de un tren o desde las ventanillas de un colectivo, desde la carretera, esto de, que también lo señalaba Julio Castro ya en la década del 40, de hay que dialogar con el medio rural de igual a igual para evitar algo que hasta los años 40 los pedagogos uruguayos señalaban como el fenómeno de la incomprensión mutua. Teníamos allí una escuela que no comprendía el medio y un medio que no comprendía la escuela. Entonces allí había como una cuestión de comunicación que fallaba, entre otras cosas por cosas que luego Freire va a marcar sucesivamente y sobre todo en un libro del año 72 que ustedes conocen, que es Extensión o Comunicación, donde justamente está el fenómeno que plantea Paulo Freire allí de el experto agrícola o el ingeniero agrónomo que va a trabajar en las comunidades rurales con un saber universitario y cómo se vincula con el saber propio y el saber, digamos, que circula en la propia comunidad y cómo el que viene del saber académico a veces pretende cambiarlo, desecharlo, sustituirlo por el que él trae, que es el producto de la ciencia y es el efectivo, etc. Todo eso que analiza en ese libro, que está bien interesante de la extensión, que lo que hace Freire allí es señalar los problemas de la extensión de las agencias gubernamentales y la extensión como difusión. Recordemos el difusionismo de Rogers desde Estados Unidos en la década del 50 y 60, en esto de ir hacia las comunidades rurales, campesinas o indígenas, por parte de un ministerio o de una universidad, a través de sus técnicos, a decirle cuáles son sus problemas y a llevarles en el maletín la solución, ¿no? Esto de, bueno, miren, ustedes están teniendo este problema con esta semilla que les está rindiendo muy poco, yo acá traigo la semilla híbrida, pero también les traigo acá el abono y traigo acá la máquina como paquete que les va a solucionar la vida, y eso también en orden sanitario, digamos, cómo producir o la sanidad de los animales o la crianza de los niños, o las actividades del hogar, todo esto que se juega en torno a ese difusionismo, a esa de la difusión no dialógica con las comunidades rurales o campesinas, esa difusión directa, digamos, de el saber hacia el no saber, y que en extensión o comunicación Freire plantea, y que de algún modo cuando aparece, al menos en Uruguay, muchos educadores sienten que ese Freire, del Freire del 72, les está hablando a maestros que les resulta familiar esto, incluso aquellos que no habían leído a Freire hasta el momento, por haber leído antes a Castro o a Agustín Ferreiro o a otros autores que con otro lenguaje y en otra época y con otra impronta habían señalado cosas con un cierto parentesco. Entonces hay como cierta familiaridad de un Freire que, al menos en estos aspectos vinculados con la difusión, con la comunicación y con la extensión universitaria en medios rurales, aparece en el marco de una construcción pedagógica que de algún modo ya había ido por ese camino. Allí uno puede citar a Miguel Soler, que es un autor que trabajó con Castro, que es un amigo personal. Yo trabajé con Miguel Soler hasta que se murió en el mes de mayo, con 99 años. Trabajamos juntos, yo lo conocí ya cuando era prácticamente octogenario, pero fueron prácticamente 20 años de una actividad intensísima de Miguel Soler, con el cual aprendimos muchísimo y trabajamos juntos. Es realmente un amigo y un referente para los maestros en Uruguay, el último de los expositores del magisterio de los años 40 y 50, que desarrolló sus experiencias en aquellos años y con los 29 años seguía siendo tan prolífico como antes en su producción pedagógica. Lo pueden googlear, buscar material de Miguel Soler, les va a gustar mucho mucha cosa que está publicada, y me pongo a las órdenes también para enviar bibliografía en papel si no encuentran por allí para que ustedes tengan. Y Miguel Soler es alguien que en los años 50, en el año 52, va a Pátzcuaro, allá en el lago Michoacán, en México, a estudiar en el famoso CREFAL, el Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina, que era un organismo de la UNESCO, para trabajar con comunidades campesinas e indígenas. Y si uno mira la impronta de la época en el CREFAL, era una impronta
muy difusionista, al estilo del difusionismo de Rogers, de esto de vayamos a las comunidades indígenas de los indios tarascas en el lago Michoacán a decirle cómo son las cosas, a decirles que no pueden curar la enfermedad de un niño con un santiguado, sino que lo tienen que hacer con una vacuna, con este medicamento, no pueden seguir produciendo cerdos con esa raza o alimentándoles de esta forma, sino que acá hoy la ciencia genera productos que tienen que ustedes asumir. Esa cuestión muy poco dialógica de ni siquiera intentar comprender por qué se desarrollan las prácticas que desarrollan allí generación tras generación. Pero Soler, que aprende de la educación fundamental, es decir, toma un curso, viene a Uruguay y desarrolla en el departamento de Cerro Largo, muy cerca del límite con Brasil, en una comunidad rural, una experiencia que pasó a llamarse el Núcleo Escolar Experimental de la Mina, por el arroyo de la Mina, una zona que se llama así, y en ese lugar Soler desarrolla una experiencia de educación fundamental, es decir, trabajar con las familias y con los vecinos del lugar, más allá, aunque tuviese como centro las escuelas, hacer un trabajo comunitario vinculado con los productores, con las mujeres, con los jóvenes, pero en el caso de Soler, atravesado por la escuela como casa del pueblo, como la escuela, la casa del pueblo mexicana que el mismo Soler también trae, y Julio Castro, y de algún modo eso genera un trabajo, una experiencia mucho más dialógica con el medio, una experiencia mucho más respetuosa con las improntas sociales y culturales del medio, y allí surge una experiencia que como experiencia histórica, nosotros en Uruguay todos nos vemos reflejados. Es decir, por lo menos los docentes, todos nos miramos en aquella experiencia porque nos sentimos herederos de una experiencia única que, por supuesto, se desarrolla con una enorme repercusión desde el año 54 hasta el 61, y por supuesto, como toda experiencia significativa, en 1961 el gobierno de la época lo cierra así violentamente. Y ese cierre termina llevando la experiencia a un lugar simbólico de referencia en la pedagogía, pero es una experiencia truncada, como varias experiencias que también en Argentina tuvieron un destino más o menos similar y que podríamos desarrollar acá en Uruguay en relación a Argentina, experiencias escolanovistas de Gesualdo Sosa, las hermanas Cosetini en el Paraná, etcétera, que tuvieron también una época donde muchas veces las improntas políticas luego marcaron finales y rupturas abruptas y violentas. De eso un poco nos nutrimos nosotros y bueno, A mí me es lo que parece... quería No, a mí me compartir. Por supuesto que podríamos estar No, pero te va a días meter... enteros hablando de estas Sí, cosas pero a mí me parece muy importante lo que y acabas de podríamos decir. retomar en cualquier momento. Muy importante lo que acabas de decir. Yo creo que Freire tiene una importancia que no podemos negar, pero yo creo que hay un montón de otras personas y de otros educadores que no tuvieron la trascendencia de Freire, después habría que analizar por qué, ni la tienen, ni la van a tener, pero me gusta esto de que nombres tanto a Soler, porque en realidad acá también hubo un montón y hay un montón de gente, pero bueno, uno siempre pone a uno como si fuera el paradigma o el mejor y se olvida de que hay un montón de Freires o de Solers o de Castros en todos lados, ¿no? Esto es un tema que me gusta que hayas hablado de esta gente que yo no conocía y que ya tengo ganas de leer, sobre todo de Castro, ¿no? Me parece, lo que estuve mirando, me parece muy interesante. Pero se entiende lo que pasa, ¿no? Soler parece que aprendió por oposición, porque lo que estás describiendo de la experiencia en Michoacán es lo que vimos reflejado cuando tuvimos a los educadores mexicanos. Fíjate cómo serán las cosas, que trabajando en comunidades, pueblos originarios, ninguno hablaba la lengua del pueblo originario. Bien, pero pasa ahí, en otras comunidades. Bueno, En pero las digo que... el sentido de que ya en los 60 venían con la idea de bajar a imponer al territorio lo que el gobierno central
pero siguen ahora con esa idea. Lo que pasa es Sí, que y la lo hacen impronta. a través de la universidad o del centro CONACYT. Efectivamente. Lo he visto hasta el 2013, todos los lugares que fui, en Panamá con los CUNA, en un montón de lugares, pero es la universidad y siempre es la universidad que quiere seguir colonizándolos y bueno, yo conté ya en Tijuana acá la bronca que me daba, ¿no? Las 3 veces que estuve trabajando, como les decían, ustedes hablan en español y dicen nevera en español. No, nosotros lo decimos en mixteco, que ni siquiera es el nombre que le pusieron los españoles. No, decía de antropología, ¿no? Ustedes no, nosotros decimos caja que enfría los alimentos. Entonces, a mí me encantó estar ahí y provocar de alguna manera con la historia oral esto, me encanta eso, porque en realidad era como, no, ustedes hablan como nosotros y no tenemos escritura, ¿cómo tenemos que escribir? Y como nosotros, ¿cómo como nosotros? ¿No? Entonces, eso no cambia, eso no cambia. Bueno, ahí Fanny hizo una pregunta, creo que pertinente, no sé si la leíste. Limber te está preguntando, Fanny, ¿cuál es la incidencia de la Universidad Nacional como parte de ser rectora de la escuela en Uruguay? Justo lo que está diciendo Laura. Sí, en realidad yo estaba leyendo ahora la pregunta de Fanny. La Universidad de la República, digamos, la gran universidad pública del país, no es rectora de la escuela, porque quien es rectora de la escuela, de las escuelas en Uruguay, es la otra entidad autónoma, que es la Administración Nacional de Educación Pública. Son 2 entes autónomos. La Administración Nacional de Educación Pública por un lado y la Universidad de la República por el otro. Pero la Universidad de la República, de todos modos, tiene intervenciones en la vida escolar o también en la educación popular, en las comunidades, en distintos tipos de experiencias a través de la extensión universitaria, sobre todo. La Universidad de la República, cogobernada, gratuita, etcétera, autónoma, tiene la base de los 3 principios básicos, las 3 patas de la universidad: la enseñanza, la investigación y la extensión, y es sobre la base de la extensión universitaria que se trabaja mucho con las comunidades y también con las escuelas, pero no por ser rectoras, sino por trabajar, digamos, con las comunidades y con las experiencias. Ahí esa idea de la extensión ha ido variando con el tiempo. También hubo una época pasada donde la Universidad de la República llevaba adelante planes de extensión de este tipo, digamos, como los que ustedes señalaban en México. Eso también ocurrió. Hoy en día quizá ocurra en algún lugar, pero por lo pronto la impronta de la extensión universitaria que se discute en los órganos de cogobierno va por otro lado, y trata de algún modo, dialogar con los medios y tratar de ser respetuosa con los medios, donde se va no como un desembarco, digamos, de extranjeros que van a visitar un medio que resulta extraño y a sacar fotos, sino a instalarse allí para trabajar en conjunto y trabajar en comunidad. Y eso ha implicado experiencias de extensión muy interesantes en la universidad, que también hay bastante bibliografía, se puede encontrar en la web, buscan por extensión de la UDELAR, y hay descripción y narrativa de experiencias bien interesantes, tanto en ámbitos urbanos como rurales, que la universidad, sobre todo en la formación de los estudiantes, se lleva adelante. Sí. O sea que hay un vínculo, no por el lado de ser rector, sino por un vínculo de diálogo, un vínculo de comunicación, digamos, que permanentemente se lleva adelante. Bueno, acá se están, como ya son más de las 10, la verdad está muy interesante. Realmente les voy a mandar, como siempre, la grabación a todos y los que hoy no estuvieron. Te queremos agradecer un montón la claridad, la paciencia, las ganas de compartir tu conocimiento y bueno, eso, ¿no? De eso se trata. Y bueno, espero que les bueno, seguro que sí, que les gustó. Yo me quedé con ganas de un montón de cosas, pero bueno, me parece que da para otro encuentro en algún otro momento. Y les cuento que antes que me olvide, que ha ido en el calendario, que tengo que cambiar, una puesta en común, pero que bueno, que me contestó un amigo de Venezuela, que es educador popular y que va a venir
a charlar con nosotros el día 27 de octubre. O sea que ya lo voy a cambiar, pero el día 27 de octubre, que es puesta en común, no es puesta en común, va a venir a hablar alguien de Venezuela, que es muy interesante, es educador popular, va a hablar de Freire y va a hablar de lo que pasa en Venezuela con todos estos temas. Bueno, gracias Limber, te mando Por esto. favor. Y Muchísimas gracias a ustedes, realmente gracias por la invitación y ha sido un placer realmente compartir este rato de diálogo con ustedes. Y como decías tú, Laura, nos quedamos con las ganas de volver a conversar, así que estamos aquí a disposición. Ojalá que en algún momento presencialmente nos acerquemos ahí a Barracas, Avellaneda, Barracas. No te pusiste de pie, Limber, mal hecho. Más Es cierto, no lo tuve en cuenta. Ya lo dijo. Bueno, acá te están diciendo Lo todo. tendré en cuenta. Luis Aria te está diciendo, Aira, muy buena, así que tenés que estar contento. Así que muchas gracias. Vamos arriba. Es una joda que le hago a Luis yo. Muchas gracias. Y bueno, yo ya te mandé algunas cosas ahí porque soy muy ansiosa y ya tengo ganas de ir a trabajar con vos. Bueno, ya se me ocurrió un proyecto. Así Buenísimo, vamos arriba. Bueno, te mando Claro que sí. Que pasen beso muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, cuídense. Gracias. Gracias. Claro. Gracias, Limber. Chao, chao. Chao, buenas noches. Saludos a todo el Uruguay, Limber. Vamos arriba. Chao, buenas noches. Arriba Uruguay. Buenas noches, gracias. Beso. Chao.